un día, por ejemplo, puede ser, o ni siquiera un día, hora, puede cambiarte totalmente el Sí. sabor que querías de un fermento. Entonces, la Y temperatura es luego que súper se te va todo importante el líquido. controlarla. Sí, Exacto, y que se te sale exacto. todo el líquido de fermentación, ese CO2. Bueno, dejas la cocina, se va saliendo todo. Exacto, claro, todo ese calor, como hay tanta producción de bacterias. Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fermentación láctica. Vamos a hablar de los microorganismos que trabajan en esta fermentación láctica, las cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer una fermentación láctica, algunos de los alimentos fermentados y, al final de todo, una receta de chucrut. Yo soy Paola, soy enfermera interesada en la alimentación y en el estilo de vida. Yo soy Cata, estoy estudiando nutrición integrativa. Trabajo actualmente en un servicio de atención al cliente, soy la manager de 16 personas y estoy muy interesada también en todo este proceso de alimentación consciente y hábitos saludables. Así que nada, pues empezamos nuestro episodio de hoy y creo que lo más importante para darle una buena introducción a esto es definir lo que es realmente La la fermentación, fermentación láctica. ácido láctica. Vale, pues la fermentación láctica es el proceso en el cual los azúcares del alimento son transformados principalmente por las bacterias acidolácticas y sus enzimas produciendo ácido láctico. Esta es la definición oficial de la fermentación acidoláctica alimentaria. Esta fermentación se da por las bacterias acidolácticas. Estas bacterias tienen una característica muy especial y es que son muy resistentes a la sal y toleran muy bien el ácido. Por eso normalmente en los fermentados como el chucrut, los vegetales, mmm, se utiliza muchísimo la sal para mantener el medio libre de otro microorganismo que no queremos. Normalmente estas bacterias son anaerobias, no necesitan el oxígeno para poder hacer esta fermentación, aunque algunas igualmente sí tienen una parte que soportan el oxígeno y ahí ya hablaríamos más de una respiración de este tipo de bacterias más que una fermentación. Pero hay fermentaciones en las que el oxígeno, inclusive a estas bacterias, les ayuda para que generen más bacterias de este tipo porque se someten realmente a un estrés y hace que sean muchísimo más fuertes. Claro, finalmente esas bacterias son las que ayudan, ¿no? Como a transformar el alimento. O sea, transforman los alimentos que vamos a fermentar y estos carbohidratos los convierten en ácido láctico y hace que su sabor cambie y que sus propiedades también cambien, ¿no? Para el beneficio de la persona que le consume. Sí, exactamente lo que hacen estas bacterias, porque además son bacterias que están en los vegetales, en la tierra, que vienen ya con el alimento y lo que hacen es alimentarse de los azúcares de este alimento y transformarlos. Realmente, como en el cuerpo humano, son las enzimas de estos microorganismos lo que hacen que se ayude a degradar esos azúcares para ir convirtiéndolos en un elemento diferente, descomponiendo estos, estos Claro, macronutrientes, ¿no? Estos sí. azúcares. Y al crear Y este medio ácido también hace, por ejemplo, que los microorganismos patógenos no crezcan, ¿no? Que no lleguen ahí a colonizar ese alimento y que se cree una relación como de simbiosis entre ellos, que vivan y que ujú. sobrevivan los que realmente van a tolerar esas condiciones, como las condiciones de estar sin oxígeno y un medio salino. Sí, además es súper interesante porque entre más tiempo tenemos en la fermentación, el medio va a ser cada vez más ácido y ese medio ácido va a hacer que crezcan otro tipo de bacterias que soportan todavía más el medio Exacto. más ácido y genera una gran variedad de bacterias en el alimento que estamos fermentando y le va dando diferentes tonos, diferentes
diferentes olores, diferentes sabores, diferentes colores también, Eso porque iba a decir, va el modificándolo sabor, todo. exacto, el sabor va cambiando. No es lo mismo un chucrut que lleva 4 o 5 días de Ujú. fermentado a uno que lleva 2 semanas, el sabor es muy diferente. Sí, totalmente distinto. Aquí es importante tener en cuenta que para que se mantenga una buena fermentación y para que ese alimento y todas esas bacterias puedan reproducirse mejor, tenemos que tener el medio perfecto o bien para que los microorganismos patógenos no crezcan. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener un medio bien salinizado con una buena cantidad de sal. La sal, el cloruro de sodio, la sal de cocina, es, es un elemento que mantiene muchísimo controlados los patógenos. No les gusta mucho la sal, entonces se mantienen bastante a raya y sin reproducirse dentro de este fermento. De este fermento, sí. Sí, normalmente las bacterias de estos fermentos son las bacterias, las BAL, ¿no? Las bacterias de ácido láctico. Entonces son las Ujú, que crecen, son microorganismos que fermentan y son diferentes tipos. Por ejemplo, las bifidobacterias, están los lactobacilos, también los lactococos, que son como ujú. unas bacterias más utilizadas, ¿no? En las fermentaciones, por ejemplo, en las fermentaciones comerciales, como Ujú. son el yogur, el queso, el chucrut, Por ejemplo, los pickles. sí, por ejemplo, los lactobacilos son los que realmente más se encuentran en las fermentaciones, pues en las plantas y en los vegetales y sobre todo en las Sí, fermentaciones de carne y de leches. Los lactobacilos son los que más proliferan en este tipo de alimentos y son los que generan esas fermentaciones de vegetales, esas, como decías, ¿no? El yogur, el queso, se utilizan muchísimo los lactobacilos porque son los que crecen en ese medio. claro. Están también los lactococcus que decías tú, que aquí son como los primordiales en los lácteos. Estos lactococcus, sobre todo el lactococcus lactis, que es el que se utiliza sobre todo para el yogur. También tenemos como bacterias acidolácticas el Streptococcus, que se utiliza en el yogur también. Y los Leuconostoc. Lo que pasa es que son nombres súper complicados. Sí, Al final siempre terminas como, ¿cómo era que se llamaba? Y además, cada vez hacen como revisión de todo este tipo de bacterias y últimamente le han complicado todavía más el nombre. Depende del género, depende de la especie. Entonces termina uno diciendo o no diciendo. Por ejemplo, hay uno que la verdad es que se utiliza muchísimo bueno, se ve muchísimo en las fermentaciones de vegetales, que es el mesenteroides, que es un leuconostoc y es el que se ve más, sobre todo en la parte, en el chucrut. En el chucrut tenemos muchísima esta bacteria y es la que nos ayuda a la fermentación láctica en los vegetales. claro. Sí, y También, por estos, ejemplo, sigue, sigue. dime, dime. No, que este leuconostoc además tiene una característica muy particular y es que genera CO2, genera gas, genera este CO2 y por eso vemos que burbujea, porque Ah, es muy vale, sí, característico de este tipo de bacterias. sí. Ah, no lo sabía porque, por ejemplo, de CO2 sabía lo de las levaduras, ¿no? Por ejemplo, Ujú, hablando de lo que es un pan de masa madre, porque el pan de masa madre, o sea, como tal la masa madre, además de tener bacterias que de predominancia son las bacterias de ácido láctico, y es el que le sí, da ese sabor al pan así como más, o huele a yogur. Cuando tú haces una masa madre, huele como si sí, fuese yogur. Pero huele, además de bacterias, tiene levaduras. Sí que tiene muchísimas más en concentración bacterias que levadura, pero entonces las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Transforman esa harina, ¿no? Entonces, las bacterias lo que hacen es acidificar ujú, eh,
y son las que por medio de una enzima que se llama las fitasas, son las que ayudan a disminuir o a descomponer ese ácido fítico que es el que muchas veces en los alimentos, como por ejemplo los cereales, producen intolerancias. Entonces, estas bacterias lo que hacen es ayudar a descomponer. Pero aparte, la levadura es, mediante la fermentación de la harina, produce el CO2. Entonces hace que el pan Ujú. sea más liviano, más esponjoso. Entonces como que Ujú. se unen las dos para crear un pan que tiene menos fitatos, que se va a digerir muchísimo mejor y que no se compara realmente con un pan de los que venden de barra, que a los 10 minutos de comprarlo ya parece una piedra, ¿no? Sí, total, o está así Mm. súper blanducho que lo muerdes, es Sí, como, y es como el chicle que te sí, queda como ahí un como, chicle, porque claro, ujú. los hacen con más gluten, o sea, no es una harina es una harina que tiene bastante gluten, pero también es un pan que se pone duro en nada y tampoco tiene mucho valor nutricional, no tiene No está nada. súper ultra procesado también, ¿no? Ya Sí, le han sacado, exacto. lo han procesado tanto que ya le han quitado toda la mayoría de los nutrientes. Claro, y que además lo fermenta con levaduras de estas panes que duran, no sé, en una hora fermenta, pero una masa Ujú. madre es una masa de fermentación lenta, entonces se puede llevar un proceso de 6, 8 horas, o si es un proceso lento cuando lo pones en la nevera, 16, 20 horas fermentando. Ujú. Entonces, es como si las bacterias cocinaran ese pan, ¿no? Antes Sí, de llevarlo al horno y luego de comérnoslo. Entonces es un proceso pues mucho más natural y hace que sea más digestivo. sí, claro, como hablábamos en el episodio anterior, em, una de las propiedades que tiene la fermentación es que hace una predigestión antes de que nosotros la consumamos. O sea, esas Claro, enzimas de las bacterias hacen su trabajo y descomponen esos componentes más grandes en partes mucho más pequeñas, por lo que a nosotros ya nos llegan esas partículas ya digeridas y son mucho sí, más fáciles de absorber para nuestro organismo. Entonces, por eso también la digestión de un alimento fermentado es mucho más fácil que si, por ejemplo, nos tomamos directamente un vaso de leche acabada de ordeñar, que un yogur, que el yogur ya tiene todo ese proceso de las enzimas, de las bacterias, que han hecho claro. esa predigestión, que ya han descompuesto todos esos los componentes más grandes, los han descompuesto en más pequeñitos. En moléculas más pequeñas, Exacto, exacto. y es Como por mucho más ejemplo el fácil para kéfir. nosotros. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el hospital nos pasa mucho que Ujú. llega el paciente, bueno, soy intolerante a la lactosa, no tomo leche, pero sí que tomo derivados, ¿no? Yogur, queso. Ujú. Claro, se tolera más porque esta lactosa la han ayudado a digerir estas bacterias, entonces son alimentos que se toleran mucho mejor que beberse el vaso de leche directamente. Sí, claro, aquí tenemos que tener en cuenta también que muchos de estos yogures que son industriales, pues al final no es que hayan pasado realmente por un proceso de digestión, sino que han hecho una fermentación muchísimo más rápida o con unas bacterias muy, muy definidas y muy seleccionadas, ya muy industriales también. Y, Claro, y puede ser que también que con esos yogures notes esa molestia en la sí. digestión porque no es realmente un Sin proceso contar con los exacto. saborizantes o el aroma Ya, o sea, eh, esto aparte. aparte. Sí, y Sí. colorantes, ¿no? Que tiene con fruta, no Ujú. tiene esto nada de fruta, tiene un olor a fresa, pero no tiene ni un 1% de fresa. Sí, exacto. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, esa es, esas bacterias acidolácticas también pueden trabajar en simbiosis, como decías tú, con las levaduras. En el caso de la masa madre, por ejemplo, para el pan O o el para las kéfir. pizzas o el kéfir también. Y muchas veces en los fermentos de vegetales también podemos encontrar estas levaduras. Lo que pasa es que a las levaduras no les gusta la sal, no les gusta nada la sal. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, en fermentación de vegetales que crece como una especie de telaraña encima, que eso se le llama la levadura can, Ay, que sí, es realmente es verdad. una levadura. A mí Es me una pasaba al levadura, principio ¿sí? esto, yo tiraba el fermento. Uy, no.
pero ya he aprendido que la puedo retirar y no me va a hacer daño Exacto. La levadura can realmente no es tóxica. Lo que pasa es que sí le da un sabor distinto cuando al se contamina. fermentado. Sí, le da como un amargor de la levadura realmente. Pero no es tóxica, no es un moho, no es un patógeno. Realmente es que la, nuestro sustrato tiene muy poquita sal. Entonces la levadura, como le gusta tanto y como hace tan buena relación con estas bacterias acidolácticas, pues empieza a querer A crecer crecer. allí Mm. dentro. Y si la sal no es suficiente, nos va a crecer esta capita de encima que a veces parece como una telaraña, que se ve como blanquecina, pero no un blanco muy fuerte, sino como un colorcito más cremita y muy de telaraña realmente. Sí, muy débil porque Exacto. la mueves con la cuchara y ya está. Entonces, por eso surge la levadura en los fermentos, porque le gusta mucho y trabaja muy en simbiosis con las bacterias acidolácticas. Pero simplemente es retirar esto de aquí y ya está, no va a ser contaminado, no va... Y de pronto ponerle un poquito más de sal para que no vuelva a crecer A esta crecer. levadura. Claro, Exacto. porque es que muchas veces depende de la temperatura, del tiempo que lo dejes. Yo, por ejemplo, Ujú, cuando recomiendo hacer un chucrut, bueno, déjalo 5 días, ve probando, aunque si se deja más tiempo, obviamente va a tener más bacterias y son las bacterias que son más beneficiosas. Pero bueno, ya en unos días ese ácido también ha transformado el alimento. Para ujú. empezar, dejarlo pocos días y ya luego nos vamos cogiendo confianza y se van Sí. dejando semanas. Sí, totalmente. Aquí hay que Sí, tener en cuenta también varios factores. Uno, por ejemplo, es la temperatura del ambiente donde esté ese fermento. Si la temperatura es más alta, el fermento va a fermentar muchísimo más rápido porque les gusta el calor. Entonces la actividad de las bacterias es muchísimo sí. mayor. Entonces van a crecer mucho más y la fermentación va a ser mucho más rápida. Para tener un fermento controlado podríamos estar hablando más o menos de unos 20 grados, 2021. más o menos entre unos 20 y 21 para que tengamos un control mm, más detallado del fermento. Cuando nos subimos a unos 30, que a las bacterias les encanta más, los 30 grados es como su punto mm, más alto y en donde empiezan a producirse, es más difícil controlarlo porque están en una sobreproducción de bacterias y entonces llega un punto en que un día, por ejemplo, puede ser, o ni siquiera un día, horas, puede cambiarte totalmente el Sí. sabor que querías de un fermento. Entonces, la Y temperatura es luego que súper se te va todo importante el líquido. controlarla. Exacto. Sí, Y que se te sale exacto. todo el líquido de fermentación, ese CO2. Bueno, dejas la cocina, se va saliendo todo. Exacto, claro, todo ese calor, como hay tanta producción de bacterias y reproducción de ellas mismas y toda esa actividad que están teniendo por el calor, empieza a surgir un montón de CO2. Y esto hace estragos en muchísimas Exacto. fermentaciones. Entonces, lo ideal siempre es mantener una temperatura entre 20 y 21 grados y un porcentaje de sal también idóneo según lo que estemos fermentando. Hay dos formas de poner esta sal. Tú puedes poner en un fermento la sal tal cual, ¿vale? Seca, ahí dentro con el alimento y empezar a amasar el alimento para que el alimento mismo saque toda su agua, haga toda esta osmosis Que es la de hacer el fermentación en su propio intercambio. jugo. Ujú. Exacto. O también lo puedes hacer en salmuera, que es agua diluida, perdón, sal diluida en agua, que es otra forma también de fermentar los vegetales. Normalmente se utiliza la salmuera para los vegetales que son em, que tienen poca agua. Por ejemplo, una zanahoria que Sí, como para hacer los te pickles, cuesta ¿no? más, Ujú. exacto, Que la queden más zanahoria crocantitos. completa o los pickles, los vegetales que son más duros, las cebollas, Bueno, la calabaza, ¿no? También. la Bueno, no sé. calabaza, Sí, sí, la calabaza. sí, la calabaza. Entonces,
El repollo es una verdura que tiene muchísima agua en su interior, entonces por eso se utiliza sobre todo la sal para sacarle el jugo directamente al repollo y Sí. hacerlo fermentado en su propio jugo. Sí, la idea es que sea por ósmosis, ¿no? Que sea de un Ujú. sitio de mayor concentración salina, bueno, a menor, y entonces esa sal va sacando el agua, que finalmente tienes una col de 1 kilo y te puede quedar, se queda muy poco, porque saca todo el líquido. Se deshidrata y queda toda pequeñita. Eso sí, Exacto. tienes un montón de jugo por fuera, pero Sí, la col como tal queda reducida a muy poquito, casi la mitad de su tamaño original. Entonces, la cantidad de sal también nos controla muchísimo el proceso de fermentación. Las bacterias, al no gustarles mucho la sal, en este caso las acidolácticas, no tienen tanto problema, pero entre más sal hay, más lenta va a ser esa fermentación porque más les va a costar reproducirse y tener actividad reproducirse. y que sus enzimas hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces, entre más sal pongamos, más va a tardar en fermentarse ese alimento. Entre menos sal tengamos, por supuesto, va a ser más rápida la fermentación, pero vamos a tener también el Riesgo de problema contaminarse. de Ujú. contaminaciones. Exacto, de que vengan levaduras, de que vengan hongos, de que vengan otras bacterias que no nos interesan y nos Claro. contaminen el Y alimento. lo mismo con la temperatura del medio ambiente, ¿no? Si Ujú. hace más calor, pues claro, fermenta más rápido, pero se puede contaminar más rápido. En más frío, la fermentación es más lenta, tienes que esperar un tiempo mayor a poder obtener el alimento fermentado. Exacto. Si tenemos porque sí o sí tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, pues tendremos que ajustar la sal entonces y subirle mucho más la sal para que sea la sal la que nos controle ese, esa actividad de las bacterias y no se nos reproduzcan tan rápido que no podamos controlarles esa fermentación. Si Claro, y tenemos sobre todo menos intentar temperatura, dejarlo en un sitio alejado de la luz del sol directa, en el ujú, sitio más fresco, cuando es una casa muy cálida, en el sitio más fresco. Y si es una casa muy fría o estamos en el norte, pues un sitio donde el sitio que sea más cálido. sí, exacto. Normalmente hablamos de un mínimo del 2% de sal con respecto al peso del alimento cuando estamos hablando de fermentaciones en su jugo, como por ejemplo el repollo. Estamos hablando de un mínimo siempre de un 2% de sal. Bajar de ese porcentaje de sal en un No. fermento, corremos el riesgo de que haya muchísima contaminación de otros microorganismos que no nos interesan. Sí, se Es estropearía la verdura. exacto, es lo mínimo que deberíamos utilizar. Y hablando ya directamente de la sal como de la sal pura, de la sal seca, no de salmueras. De salmueras tenemos que estar por lo menos por encima de un 4%, un 5% de la cantidad de agua, un 4 o un 5% de sal. Así evitamos que nos crezcan cosas que no queremos y que el fermento realmente sea seguro y podamos Exacto. consumirlo, que es lo que realmente queremos, que es lo que hemos definido como fermentación alimentaria, ¿no? De que pase todo Claro. este proceso, pero que además sea de consumo humano. Si no llegamos al límite de que se pudra, de que realmente entren esos microorganismos que no nos interesan a podrirnos nuestro alimento y no es nada bueno para nuestra salud. Claro, no, la idea es poder tenerlo y poder tenerlo al alcance de todos, ¿no? En casa Ujú. y a mano, ¿no? En la nevera siempre, si me hago una ensalada, pues mira, pongo un poco de chucrut, un poco de kimchi, unas zanahorias fermentadas. Poder cada día tener esa facilidad de acceder al alimento fermentado. Ujú. Además, estos alimentos lactofermentados nos dan muchísimos antioxidantes y se ha demostrado también que son antiinflamatorios. Ayudan al proceso Sí, a desinflamar por esas bacterias y por esa predigestión y esos elementos más biodigeribles
que están dispuestos para que nosotros los ingiramos. Entonces, mantener siempre en el refrigerador un frasco de chucrut es una muy buena idea para nuestra salud también. Como mantenerlos en el refrigerador hace que la temperatura, como es tan baja, mantenga esas bacterias Sí, se frena la bastante, exacto, fermentación. aletargadas, estén ahí, estén, porque siguen estando, no hemos matado a las bacterias, pero están dormidas. Entonces no hacen su proceso, no siguen fermentando, sino que paran. Una vez los sacamos fuera del refrigerador y vuelven al calor, ellas vuelven a sobrevivir y ahí es vida al fin y al cabo, ¿no? Sí, 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 están vivas, exacto. Es vida que va a ir creciendo, va a ir Sí, al creciendo y que principio, tenemos que exacto. controlar. Inicialmente, bueno, a veces sucede que la gente cuando no ha consumido fermentados y empieza a consumirlos, sienten dolor abdominal o muchos gases. A veces cuando no toleran esto, bueno, pues puede haber también otra cosa ahí, ¿no? Está pasando algo, tienes un sobrecrecimiento y no lo estás tolerando. Pero Ujú. bueno, yo creo que con dosis pequeñas se puede ir poco a poco como acostumbrando a este alimento. La idea no es empezar con un montón de cucharadas, un plato de chucrut, sino poco a poco ir introduciendo para que nuestro organismo se vaya adaptando a, pues, a estos nuevos, a estos microorganismos vivos, Ujú. ¿no? Que estamos consumiendo. Sí, eh, sobre todo estos que tienen esta simbiosis de diferentes microorganismos como las levaduras, como las bacterias acidolácticas y levaduras, o también con hongos en el medio que están los tres, como hablábamos del kefir, que tienen estas levaduras más las bacterias acidolácticas, en la masa madre. em, Tienen un comportamiento también diferente. Normalmente no le ponemos sal a una masa madre, precisamente porque nos interesa que las levaduras también hagan su trabajo ahí y generen ese CO2 y hagan esa predigestión de las harinas. Entonces, en, en el yogur tampoco ponemos sal. Quedaría un poco raro y un poco, no sé, un poco... en estos días me tomé un yogur que compré en el supermercado de cabra. Es un yogur ecológico de cabras que están al aire libre, que comen pasto, Cabras que comen, felices. exacto, que sí. Y tenía mucho sabor a sal. Era un yogur salado. Ajá. Es muy raro, es muy raro. En los componentes no tenía sal, pero de verdad que no sé por qué sabía sal. Me quedé bastante sorprendida porque normalmente no pones sal en un yogur. No Claro, haces es una verdad. fermentación acidoláctica en un yogur porque, porque también hay levaduras que están haciendo ahí su trabajo. Entonces, Sí, y ese tipo de bacterias no necesitan la sal no. para Aunque sí mantener que es el cierto que resto. esas bacterias intensifican el sabor de los alimentos Ujú. muchísimo. No es lo mismo comerse una col sin fermentar a una fermentada. Claro que también tiene Sí. sal, pero ese ácido láctico lo intensifica bastante. Sí, tiene un sabor muy particular. Es como decías tú, también la masa madre tiene ese olor al principio como a yogur, que no entiendes muy bien si aquí lácteo no hay, pero claro, Exacto, son sí, esas no tiene nada bacterias que lácteo. están ahí Ujú. haciendo su Sí, trabajo y están ahí trabajando claro, para producir el ácido láctico, además exacto. del CO2 y de hacer crecer esa masa, que es Y cuando hablando de realmente eso, vemos. exacto. Ujú, Y hablando de eso, de ese ácido láctico que finalmente es el resultado de, o sea, lo que hacen las bacterias para metabolizar esos carbohidratos de los alimentos, nosotros en nuestro cuerpo también sucede lo mismo. Cuando ujú, nosotros obtenemos energía de los alimentos, esos alimentos se tienen que como que destruir, ¿no? En moléculas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, los carbohidratos los destruimos para poder producir glucosa, ¿no? Todo eso lo hace el intestino, el hígado, y entonces esa molécula de glucosa es la que puede entrar a la célula, pero para poder obtener esa energía, entonces se necesita de la glicólisis. ¿Y la glicólisis qué es lo que hace? Eh,
precisamente lo que hace es descomponer esa molécula de glucosa otra Ujú, vez en moléculas de piruvato, son dos moléculas de piruvato. Y entonces esas moléculas toman una ruta o aerobia, que es precisamente en presencia de oxígeno, y es lo que ujú. produce las moléculas de ATP. Y ese ATP es necesario para todas las reacciones químicas de los procesos metabólicos moleculares. Y también puede coger esa ruta anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno, por ejemplo, cuando realizamos ejercicio muy intenso, Ujú. entonces, y no hay presencia de oxígeno, entonces, ¿qué pasa? Que esas moléculas de piruvato se van a oxidar. Entonces, ¿qué pasa? No se van a oxidar, se fermentan Vale, en porque no ausencia tienen de oxígeno, oxígeno. ¿no? Ok. Claro, exacto. Ujú. Entonces se fermentan y el resultado de esa fermentación es el ácido láctico, que es el que se produce en estos ejercicios intensos. Entonces, mira, esto, la naturaleza, ¿no? Sí, totalmente. O Ujú. sea, podemos confirmar que el chucrut y el ejercicio intenso tienen en común el ácido Tienen en láctico, común el ácido la láctico. fermentación Sí, y como resultado el ácido láctico. claro, claro. La verdad es que es muy interesante, es un mundo súper interesante porque, no sé, nos remitimos como a que la fermentación es el yogur y el queso y bien, ¿no? Pero lo que acabas de explicar tú es súper interesante. Tenemos Claro, procesos dentro que se no fermenta en sabemos. todo, exacto. Y no, las mismas bacterias Ujú, fermentan esos alimentos que han pasado por el intestino, llegan al final del colon y entonces el producto de esa fermentación son lo mismo, ácidos grasos, ujú. lo que estábamos hablando, ácidos grasos de cadena corta, o sea, se producen muchísimas moléculas con el resultado de esa fermentación. Hablamos en su momento del almidón resistente, Ah, sí, de ese, de ese almidón que, que lo cocinamos, lo dejamos enfriar y nos lo comemos 24 horas después sin volverlo, para que esa fibra llegue hasta nuestro intestino y las bacterias la puedan fermentar, o sea, que pasen derecho por nuestro sistema digestivo y ellas lo que hagan sea fermentarlo. Entonces, que hagan ese trabajo de descomponer lo que nuestro cuerpo con nuestras enzimas y con nuestros ácidos no han podido, que nuestras bacterias sí lo hagan lo hagan, sí, y descompongan esta fibra y repartan ácidos grasos de cadena corta, bueno, y todo esto que necesitamos en el organismo, es ese alimento para que ellas también se vayan reproduciendo. Claro, tener una sobreproducción de un tipo de bacterias o de un tipo de microorganismos solamente no es aconsejable porque necesitamos muchísimos microorganismos que hacen diferentes funciones. funciones Ujú, en tienen nuestro diferentes organismo. funciones y hay que lograr Ujú, ese equilibrio. ujú. Entonces, a veces cuando tenemos alguna mucho más reproducida que otra es que empezamos a sentir, empezamos a sentirnos mal. Empezamos a Claro, tener problemas de salud, problemas digestivos, eh, inclusive nos sentimos agotados. Todo esto, si no tenemos un buen equilibrio también en nuestra microbiota y una buena diversidad de todas estas bacterias, levaduras, hongos, protozoos, toda esta microbiota que tenemos, la descompensación hace que nuestro organismo no funcione bien. claro, Y bueno, podemos hacer desde mm, desde, por ejemplo, una gastritis por el Helicobacter pylori, que si se nos super reproduce, pues tenemos un problema y una gastritis y podemos llegar a tener úlceras y bueno, claro, las entonces es complicaciones. importante que tengamos una buena variedad. Consumir alimentos fermentados ayuda muchísimo, no quiere decir que sea probióticos, ¿vale? Que todos los alimentos fermentados sean probióticos, tienen que cumplir con estas especificaciones que hablábamos en el episodio anterior, pero sí, por ejemplo, pueden servir de alimento para esas bacterias, para darnos también el alimento digerido y fácil de asimilar por nuestro organismo, si no tenemos realmente un medio fácil nosotros porque nuestra descompensación no nos permite o nuestras enzimas no son, no están del todo bien para poder descomponer todos estos elementos. Claro.
Entonces, el papel de las enzimas, por ejemplo, es fundamental en la fermentación, en nuestro sistema y en nuestro cuerpo empieza desde la boca, ¿no? Esa amilasa que hace que Claro, se descompone ya desde la boca. exacto, empieza ahí, todo empieza en la saliva. La Por saliva eso que es tan tiene, importante masticar tanto el alimento, ¿no? No engullir directamente, sino realmente masticar, masticar, masticar. y no beber agua mientras uno, o no bajar el alimento con líquido, porque no hace que, frena ese proceso de las enzimas. Entonces, hay que ir masticando bien, siendo conscientes, no poner líquido mientras comemos para que nuestras enzimas hagan ese proceso de descomposición en elementos diferentes que necesitamos digerir. Claro, Entonces, que sí, hagan ese sí. proceso también que hacen en la fermentación, las bacterias y los microorganismos en general, bueno, bacterias, levaduras. Y para terminar, pues vamos con una receta, ¿no? De chucrut, Cata, tú que eres la experta en fermentación, nos puedes contar tu experiencia Mm, sobre chucrut. Pues la verdad es que es fácil y creo que es una buena forma de empezar a Sí, fermentar. Lo realmente importante es conseguir un repollo que ojalá sea ecológico porque si es ecológico tiene menos insecticidas y va a tener muchas más bacterias ácido lácticas y diferentes microorganismos que nos van a ayudar a ese proceso de ay, sí. fermentación. Entonces, esto es importante. Entonces, conseguir un repollo ecológico, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer en este caso es, tenemos que quitar todas las hojas que hay por fuera del repollo, todas estas que vienen protegiéndolo eh, desde donde lo compramos. Lo partimos por la mitad. Le quitamos este nudo que tienen en el medio porque es bastante duro y no es muy rico, es bastante amargo. No, Entonces quitamos esta parte dura del repollo, que es muy blanca, como si fuese el tallo, ¿no? como si fuese el Sí. tallo por dentro, exacto. Ujú. Quitamos este tallo y empezamos a cortar y a picar el repollo en trocitos muy finitos. Lo ponemos En en un tiras, bowl. tiras Sí, delgadas. Ujú. tiras bien delgaditas, lo ponemos en un recipiente, en un bowl, y ahí lo pesamos, ¿vale? Porque dependiendo del peso del repollo, vamos a poner el 2% de sal. Entonces, si tenemos un repollo de 1 kilo, vamos a echar 20 gramos de sal. Esto entre el recipiente donde tenemos el repollo, lo que vamos a hacer es amasar y amasar y amasar y amasar y amasar y amasar con la sal para que se produzca este proceso de osmosis que hemos dicho antes, que la sal saque todo el líquido posible que tiene el repollo. Y empezamos a ver que se nos va a deshidratar el repollo y vamos a empezar a tener muchísimo más jugo que va a empezar a llenar nuestro recipiente. Lo ideal es amasar hasta el punto en que tengamos más líquido que repollo. Una vez tengamos este repollo bien amasado y bien deshidratado, lo ponemos en un frasco que tenga tapa porque necesitamos que esté tapado. Eh, Al ser bacterias acidolácticas, necesitamos que esté sumergido en su propio jugo para que las bacterias sin presencia de oxígeno empiecen a hacer su trabajo. Y así nos evitamos también que las levaduras que les gusta también el oxígeno no proliferen, ni los microorganismos que les gusta el oxígeno proliferen tampoco. Entonces, metemos el repollo entre el frasco donde lo vamos a dejar fermentando, lo sumergimos en su propio jugo y cerramos el frasco. Aquí podemos dejarlo hasta un mes con este porcentaje en una temperatura de unos 20 grados. Pero es aconsejable ir probándolo cada semana o cada 2 semanas. Yo siempre recomiendo que sea a los 10 días o 15 días primeros. Claro, y en Porque, verano mucho menos tiempo, porque en sí, verano estamos a 30 y algo.
Si tenemos una temperatura Mm, de más de 21 gramos, perdón, de 21 grados, tenemos que subir la cantidad de sal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estamos en verano y es un verano de Barcelona, que estamos a 32 grados de media, uf, sí. el 2% de sal se nos va a quedar bastante cortito. Si queremos darle una mayor fermentación, un tiempo más largo de fermentación. Entonces yo pondría un 3% de sal, ¿vale? Y se deja un buen tiempo fermentando. Una vez tengamos el sabor que queremos, entonces debemos pasarlo al refrigerador para que pare la fermentación. Yo a este chucrut también le he hecho muchas veces, le rayo una manzana verde, bien ácida. Me gusta mucho ese ácido que le da la manzana. Es Mm. entre un dulzor y un ácido que le da un sabor diferente también al chucrut. Yo No a sé, veces lo ¿tú, hago tú le con pones algo distinto? Ah, especias o semillas, las semillas de ok. cilantro las tuesto y le pongo semillas de cilantro. Luego al comerlo, tener Ujú. esa semilla de cilantro crocante. Bueno, a mí me gusta la semilla de cilantro, no a todo el mundo le gusta. Luego semillas de Sí, cilantro está muy bien. es un poco difícil Sí, el sí, sabor sí, del las cilantro. especias. O te Sí, gusta o sí. lo odias. O lo odias, exacto. Sí. Y ahora, por ejemplo, tengo uno fermentando con Ujú. remolacha. Entonces, he Ah, hecho muy la bien. col blanca, he rallado la remolacha y lo tengo ahí fermentando. Y a pesar de que ya está siendo más fresco, está ahí súper rápido porque a mí sí me gusta poner eso, el 2%. Intento no Ujú. ponerle más sal porque luego si es más salado no me gusta. No, el sabor me parece bastante salado. Ya. Mm. Sí, es lo que tiene. Si Sí, realmente quieres que no sea tan salado, entonces hay que controlar mucho la temperatura sí, la y el temperatura, tiempo. exacto. Ujú. Pues en el proceso de la fermentación es va a producirse CO2, entonces el frasco va a ser una cosa que llamamos en fermentación, que es que va a eructar, va a ir mm, Sacando ese gas. Ujú. sacando el Sí. gas y aparte pues va a ir sacando el líquido. Entonces es importante que donde dejamos fermentando el repollo lo pongamos sobre algún plato o sobre alguna bandeja, porque vamos a ir recogiendo un montón de líquido que ha Mm, eructado sí. directamente el fermento. Así que es muy fácil. Igualmente, si quieren ver la receta completa Tú en la el tienes en tu Instagram, Instagram. sí, en el Ujú. Instagram de @fermenteca, allí pueden ver también la receta paso a paso, que es uno de los fermentos más fáciles y para mí de los más ricos también eh, Claro. para hacer. Entonces, empezar con Sí, un chucrut es una muy buena idea para iniciar en la fermentación. claro. También hay libros, ¿no? Que hablan de una Ujú. manera más sencilla. Sí, Al que le gusta mucho la fermentación, el libro de Sándor es el totalmente de más, ¿no? acuerdo. El libro Sí, de sí. Sandor es una maravilla. Este libro del arte de la fermentación es la Biblia de la fermentación. Sí, es la Biblia de la Aquí fermentación. Es está, bastante denso, pero sí, es muy pero está interesante. todo. Sí, sí. Igualmente, yo quería también hablar sobre este. Es un libro nuevo que ha sacado Javi Maestu. Se Ah, llama sí, Entre lo he escuchado entre Fermentos. fermentos. Es un libro muy interesante porque describe muy bien los procesos de fermentación, las bacterias que están involucradas, qué tener en cuenta para que no se nos vuelva un fermento tóxico, no se nos contamine. Em, Habla mucho también sobre los beneficios que tiene cada uno de los fermentos. Es un libro muy interesante, Muy muy interesante. interesante y creo Yo que tengo su es una buena el opción. ebook, el primero Ujú. fue que se llama Mis primeros fermentos Sí. y ese es un ebook que él vendía o creo que actualmente lo vende y entonces también tiene un lenguaje súper sencillo Mm, y hay recetas también súper fáciles. La idea sí. es empezar por alguno y luego es que te vas inventando, vas probando, vas investigando y ya luego haces tus propias recetas porque vas Sí. cambiando todo. Y vas mezclando y Ingredientes, vas tiempo, mezclando. metiéndole. Sí, sí, sí. Sí, una vez eres consciente de que la temperatura, el tiempo y la sal son tres elementos fundamentales para Fundamentales. tener una Ujú. buena fermentación una fermentación ácido-láctica, realmente puedes empezar a experimentar con cualquier cosa. Tú has hablado Claro, ahora de las sí, remolachas. Es una de las que más me gusta a mí.
Sí, Me sí. encantan las me enc- remolachas ácido, fermentación ácido láctica, me encantan. Y la Son remolacha tiene súper fácil muchísimo beneficio, exacto. Ujú. y fermentadas más porque vas ya a darle a tu organismo todo digerido. Entonces, lo que va a hacer es absorberlo todito. Todo lo que la Claro, remolacha te da, lo vas a absorber todo completo, más bacterias que vas a más las tener bacterias. en el, en el, en el Sí, alimento de paso. exacto. En resumen, escoges el alimento que quieras y tres cosas súper importantes. Temperatura, sal y el tiempo. Súper importante. Sí, tres cosas a tener muy en cuenta. Y cualquier alimento que tenga azúcares, no azúcar, no al azúcar blanca que le echamos al café o no, sino cualquier alimento que Sí, tenga azúcares en su composición se puede fermentar y puede hacer una fermentación ácido láctica. claro. Como por ejemplo, Así que, ay, el kéfir de agua también, ¿no? ujú, El sí, kéfir de agua tiene un sabor súper diferente, no es una kombucha, tiene un sabor diferente y se puede hacer una segunda fermentación con, por ejemplo, alguna fruta, algún zumo y tiene un sabor bastante diferente a una sí, bebida carbonatada y también es muy beneficioso. sí, 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 es interesante este mundo de los fermentados y los sabores tan diferentes que te da. Es muy Ujú. complicado conseguir dos sabores iguales. Cuando haces una fermentación en casa, cuando hay una fermentación controlada, industrial, tienen todo tan controlado y las cepas y las diferentes bacterias están seleccionadas específicamente para que siempre te den el mismo sabor. Claro, Cuando haces una exacto. fermentación salvaje, por ejemplo, que coges ya directamente la verdura, que No no le has sabes qué te va a metido. crecer. Exacto, Ujú. que no le has metido unas cepas específicas y tienes el medio tan controlado para que solo crezcan esas, te puede dar cualquier cosa. Y Claro, pueden no ser, sabes qué estás comiendo, pero igualmente es beneficioso. claro, te vas a dar un sabor siempre distinto, se pueden parecer Sí, muchísimo, pero el tiempo, la temperatura, la sal y la cantidad de bacterias y de microorganismos que tenga el alimento que vas a fermentar claro, va la a dar piel un del alimento resultado cambia. Ujú. totalmente distinto. Así que Es verdad. es es como una sorpresa. Empiezas a Claro, fermentar y a ver qué sí. me sale hoy, Incluso el a ver propio cómo va a alimento, salir. exacto, había leído un artículo sobre las manzanas Ujú, y entonces decían que las manzanas también tenían su propia microbiota. Entonces se vio que si consumes una manzana también estás consumiendo bastantes microorganismos ya sin siquiera fermentarla. ujú, Entonces, y comparaban, por ejemplo, las manzanas ecológicas a las manzanas que no lo eran y obviamente pues la comunidad de bacterias de una manzana ecológica era muchísimo más grande que una no ecológica. Entonces, los propios alimentos también tienen microbios y hay que consumirlos también así, en crudo, ujú. cocidos, fermentados. O sea, si los consumimos no solamente de una manera, estamos obteniendo beneficios por un lado o por otro. Sí, es la importancia Ujú. de consumir alimentos de verdad, los alimentos Exacto, sí. reales Ujú. que se llaman ahora, ¿no? Que es la alimentación. Que es lo Y que ha existido siempre, sí. Ahora, exacto. con la industrialización, pues ya las cosas han cambiado bastante. Sí, Bueno, tenemos que muy bien, empezar a Cata. evitar estos Ujú. alimentos ultraprocesados y Sí, comer muchísimo más natural, lo que la naturaleza nos ha exacto. dado. Y en cada estación, exacto. Sí, Cada estación importa. está preparada, Mm. exacto, para darnos lo que realmente necesitamos. Bueno, Ujú. pues ha sido muy interesante. Gracias por la receta. Esperamos que la gente la haga, ¿no? Y Sí, interesante que nos nos lo cuenten. muestre. Sí, que nos Sí, cuenten qué tal ha sido la experiencia. sí. Aquí esperamos resultados y si cualquier duda, escríbanos y los vamos resolviendo. Muy Gracias. bien. Vale, Gracias, Pau. gracias. Nos Adiós. vemos en el próximo episodio. Sí, el próximo. Vale, chao. Chao.